gente tridimensional de YouTube. ¿Cómo han estado? Pues yo bien, y para no perder más el tiempo. Debemos de dar el reconocimiento al autor de este fanfic, ¿quién es? Aoiro Ikari 1, y el fanfic se llama Destino/Estancia Maldita. Maldito y Predestinado, Ruta Destino, que es la continuación de un antiguo fanfic ya subido al canal. Y sin más demora, suscríbanse y denle a la campanita para que no se pierdan más de las historias que subo, denle like y comenten. El anime Fate o el personaje Itadori, y esta historia no es de mi propiedad, todo créditos a sus respectivos autores. Fate/Stay Cursed. Malditos y predestinados, Fate Route, Yuji Itadori en Fate Stay Night, capítulo 17. Los malditos y los predestinados. El bosque se hacía más denso a medida que nuestro grupo se alejaba de la mansión. Las ramas crujían bajo nuestros pies, las hojas cortaban el aire mientras corríamos en la oscuridad y el fuerte olor a humedad. Arturia, con postura decidida y expresión firme, me abrazó. Aún estaba demasiado débil para correr solo. Me sonrojé por completo. «¿Puedo caminar? Juro que puedo», murmuré, mirando hacia otro lado, intentando esconder mi rostro en el hombro de Arturia. «Aún estás débil». «Agárrate fuerte», respondió secamente, pero con una extraña amabilidad. Su fuerza era impresionante. Incluso cargándome, se movía con ligereza, como si no pesara nada. Detrás de nosotros, Rin nos seguía con dificultad, jadeando. «Esa mujer, Uro, ¿cómo desapareció así?», dijo, mirando por encima del hombro. Estaba justo detrás de nosotros. Uraume, más silenciosa, corría junto a Rin con la mirada atenta, como un depredador al acecho. Usa la interacción no física, es como si pudiera desaparecer del plano material. Pero no ha desaparecido, solo espera el momento oportuno. Todos guardaron silencio por un instante, y el sonido del bosque pareció ahogar cualquier ruido. El susurro de las hojas, el sonido de los pasos, los cuervos a lo lejos, era como si todo se uniera en una única melodía de tensión. Me aferré con fuerza a la tela de la capa de Arturia, mientras intentaba prestar atención a mi alrededor, a pesar de mi vergüenza y mi agotamiento. «Está jugando con nosotros», dije en voz baja. «Quiere cansarnos o pillar a alguien desprevenido». Arturia asintió. «Si se esconde en las sombras, entonces tenemos que encontrar un lugar donde no haya sombras donde esconderse». Rin resopló, intentando recuperar el aliento. «¿Qué sugieres? ¿Acampar junto a una fogata en medio del claro?». Pero antes de que la respuesta pudiera llegar, Uraume se detuvo abruptamente y levantó el brazo. Todos se detuvieron. «Hay alguien aquí», dijo Uraume con los ojos entrecerrados. Siguiente, observando. Esperando. «No corras más. Si corremos, ella elegirá el momento. Si nos detenemos, la obligaremos a actuar». El silencio era opresivo. Y en algún lugar entre los árboles, Uro Takako observaba. Con una leve sonrisa. El grupo se detuvo en un pequeño claro rodeado de árboles altos y musgo que cubría parte del suelo húmedo. La luz del atardecer se filtraba entre las copas de los árboles, creando una atmósfera dorada y silenciosa. El canto de los pájaros lejanos y el viento entre las hojas daban al lugar una atmósfera de tranquilidad momentánea, a pesar de la tensión que aún nos dominaba. Arturia se arrodilló con cuidado y me colocó en el suelo, contra una piedra cubierta de musgo. Luego se sentó pesadamente a un lado, apoyándose en una mano. Su pecho subía y bajaba con el esfuerzo de contener la respiración. «¿Estás bien?», preguntó Rin, acercándose en voz baja. Arturia asintió, pero no ocultó el ligero temblor en sus hombros. «Solo, estoy sintiendo los efectos. No me he recuperado del todo, obligar a mi maná a cargar a Yuji, a correr, a mantener mis sentidos alerta, me agotó más de lo que pensaba». Todavía sonrojado, la miré con una mezcla de culpa y preocupación. «Perdón, debería haber insistido más en caminar». Arturia me miró con firmeza, pero no hostilidad. «Hiciste lo que pudiste. Ahora quédate quieto y recupera el aliento». Uraume se encontraba al borde del claro, observando el entorno con los ojos entornados. Parecía inmune a la fatiga, o simplemente la ignoraba. «Parece que dejó de seguirnos, por ahora», dijo Uraume. «Pero no creas que se ha dado por vencida. Uro es impaciente. Y peligroso». Rin se sentó a mi lado, pasándose una mano por el cabello sudoroso y tratando de recuperar el control de su respiración. «Pensar que esta guerra podría ser solo entre sirvientes y amos», murmuró. «Pero ahora tenemos seres malditos, reencarnaciones, e incluso un lunático». Miré hacia otro lado, mirando el denso bosque que había frente a mí. «Arquero, Toji sigue ahí». El silencio se apoderó del grupo, denso como la niebla que comenzaba a formarse en el suelo del bosque.
Por un instante, todos escucharon la naturaleza que los rodeaba, el único recordatorio de que, incluso en medio de la guerra y la tragedia, el mundo aún respiraba. El estruendo resonó por el bosque como un trueno que rasga el cielo despejado. Los árboles se estremecieron, algunos pájaros alzaron el vuelo presas del pánico, y el suelo vibró bajo los pies del grupo. Intenté levantarme, aunque aún estaba débil, pero Arturia me empujó con firmeza. Permanezcan alerta, dijo, con la mirada fija en la dirección del sonido. De entre los densos arbustos y la niebla que comenzaba a condensarse, emergió una figura colosal. La tenue luz que se filtraba entre los árboles reveló la amenazante silueta de Berserker. Su gigantesco cuerpo, parcialmente envuelto en sombras, sus ojos como brasas incandescentes, respirando agitadamente como una bestia salvaje a punto de romper sus ataduras. Su piel estaba cubierta de marcas y cortes, algunos aún sangraban, pero se mantenía firme. Y, peor aún, con el mismo aura asesina de antes, quizás incluso más intensa. ¿Sobrevivió? Preguntó Rin casi en un susurro, dando un paso atrás. ¿Dónde están Toji y Archer? Murmuró Arturia, aún intentando comprender la situación. Uraume dio un paso al frente, con una expresión más seria que nunca. No dudó. Con un sutil movimiento, el aire a su alrededor empezó a enfriarse y se formaron cristales de hielo en las yemas de sus dedos. «Corre», dijo sin girar la cara. «¿Qué?». Rin dudó. «Dije que corrieras. Lo detendré. Sola, si es necesario». Su voz era tan fría como la brisa que empezó a soplar entre ellos. Intenté protestar, pero Arturia ya me estaba tirando del brazo, a pesar de que estaba herida. «No desperdiciemos el sacrificio de nadie». «Pero. Ahora», dijo con firmeza. El grupo giró y echó a correr. El bosque parecía más oscuro a cada paso, pero detrás de ellos, Uraume se erguía, enfrentándose al titán Berserker. Berserker emitió un rugido que sacudió los árboles circundantes y cargó hacia ellos, pero fue detenido por un muro de hielo que se alzó en un abrir y cerrar de ojos. Uraume apareció arriba, flotando ligeramente, con su cabello ondeando al viento y un aura gélida explotando a su alrededor como una ventisca. «Puede que parezcas inmortal», dijo con frialdad, alzando los brazos. «Pero solo necesito congelarlos el tiempo suficiente para asegurar su escape». El enfrentamiento estaba por comenzar allí mismo, en medio del bosque, Uraume contra uno de los Servants más temidos. Y el grupo, sin saber si sus aliados estaban vivos o muertos, corrió entre los árboles, con la sombra del destino cada vez más cerca. Uraume permaneció suspendida en el aire, flotando ligeramente mientras el frío a su alrededor se hacía casi tangible. El suelo comenzó a agrietarse bajo sus pies, cubierto por una fina y traicionera capa de hielo. La temperatura bajó drásticamente en cuestión de segundos. El húmedo y denso bosque ahora parecía un duro campo invernal, sin haber nevado siquiera. Extendió los brazos, sus ojos plateados brillaban con un tono cruel. «No cruzarás este límite, Berserker». Con un movimiento casi imperceptible de sus dedos, decenas de picos de hielo emergieron del suelo, de los árboles e incluso del aire condensado, formando una prisión letal alrededor de Berserker. Los picos, afilados como cuchillas, aparecieron con una fuerza explosiva. Algunos perforaban troncos gruesos, otros el suelo y creaban ondas de choque que hacían huir a las aves presas del pánico. Berserker rugió una vez más, con furia incontenible. Su piel, ya herida, fue golpeada por cuchillas congeladas que perforaron sus músculos como agujas. Pero resistió. Avanzó. Incluso con las púas desgarrándolo, incluso con partes de su cuerpo congeladas en hielo negro. Uraume se retiró en el aire, formando un nuevo círculo de símbolos a su alrededor. Sus labios se movieron, susurrando un antiguo conjuro, mientras nuevas formaciones se alzaban como flores de hielo, ahora con puntas curvas, como guadañas. «Muere aquí o quedarás sellado para siempre», dijo ella, con una voz tan fría como el acero. Las púas se dispararon sincronizadas, apuntando a los puntos vitales de Berserker. El ataque fue tan preciso y agresivo que una explosión de cristales y niebla lo cubrió todo por un instante. El hielo y la sangre se extendieron, creando una niebla oscura que ocultó el cuerpo del gigante. Pero aún así, él todavía no se cayó. Con un rugido sobrenatural, Berserker atravesó la mayor parte de la prisión de hielo. Sus músculos palpitaban y sus ojos ardían como brasas. Uraume retrocedió unos metros más, sorprendido. Ella pudo ver. Ya no quedaba mucho, se estaba debilitando. Tenía demasiados cortes profundos. La sangre brotaba a borbotones, lenta y oscura. Ella no sabía que solo quedaban 3 vidas. Pero eso fue suficiente para que ella se diera cuenta. «Si sigues así puedo matarte».
así que apretó los puños y preparó su siguiente ataque. Vamos, bestia. El próximo baile será el último. Y las espinas volvieron a crecer, aún más afiladas, aún más letales, dispuestas a atravesar el corazón de la bestia hasta que el silencio se apoderó del bosque. Uraume sintió que el aire a su alrededor se congelaba por completo. Cada respiración parecía pesarle en los pulmones, no por agotamiento, sino por frustración. Ya había lanzado suficientes púas como para atravesar una montaña. El cuerpo de Berserker estaba desgarrado, ensangrentado, con cristales de hielo atravesándole los brazos, las piernas e incluso parte del torso. Cada golpe había sido calculado con precisión para alcanzar puntos vitales, incluso si era una aberración fuera de la lógica común. Pero él no moriría. Berserker se tambaleó, cayendo de rodillas por un instante. El suelo tembló. Una de las púas que le atravesaba la clavícula se rompió con el chasquido de un músculo. El monstruo, jadeando como una bestia acorralada, se levantó de nuevo, con el cuerpo temblando, pero sus ojos brillando con una rabia inhumana. Agarró una de las púas clavadas en su pecho y se la arrancó brutalmente, arrojando el fragmento congelado a un lado. Uraume lo observó desde arriba, con los ojos medio cerrados. ¿Qué estás? Murmuró Uraume. Ella lo sabía. A Berserker aún le quedaban 2 vidas. Su instinto le decía que algo andaba mal, que incluso sin magia de alto nivel, esa criatura no debería ser capaz de soportar tanto. Era más que resistencia. Era algo anormal, como si le hubieran arrancado la voluntad de morir. Con un gesto rápido, lanzó docenas de púas más, ahora hechas de hielo maldito, envueltas en una niebla oscura que absorbía energía al contacto. Perforaron al Berserker en el pecho, la espalda, los hombros y el cuello, y lo inmovilizaron contra la pared de un árbol retorcido. El impacto fue tan fuerte que se formaron grietas en el tronco, y parte del bosque pareció estremecerse con el golpe. Silencio. Uraume se acercó flotando con cautela. La sangre del monstruo goteaba espesamente, cubriendo los cristales de hielo con una capa roja. Tenía los ojos entreabiertos. Su cuerpo temblaba. Ella susurró fríamente. Se acabó. Pero entonces, el Berserker alzó la cabeza de golpe. Un rugido ahogado escapó de su garganta, y las marcas negras de la Orden de Idia brillaron en su pecho. Fue como si, en ese instante, su ira se renovara con odio, con orden, con dolor. Con un rugido bestial, atacó las espinas a su alrededor con una oleada de fuerza física pura, sin recurrir a la magia. El hielo voló en todas direcciones como metralla. Uraume levantó un escudo de hielo para protegerse de la explosión, pero el impacto la lanzó hacia atrás. Se estabilizó con dificultad, con los ojos abiertos por la sorpresa. ¿Aún no? Berserker se tambaleó, pero estaba de pie. Y Uraume, aunque poderosa, sabía que no le quedaban muchas oportunidades. El aire se volvió pesado. Cada paso de Berserker hacía temblar el suelo como si la tierra rechazara la presencia de algo tan brutal. Sus músculos estaban cubiertos de cortes y heridas abiertas, pero ninguna sangraba como debía, pues el calor de su ira lo cauterizaba todo. Y entonces, con un rugido bestial, comenzó a destruir las púas de hielo a su alrededor con las manos desnudas. Uno por uno. Grieta. Los cristales que habían perforado su carne fueron brutalmente arrancados, rompiéndose contra el suelo. Crack. Crack. Otras púas más grandes, que se alzaban como lanzas a su alrededor, se rompían con simples puñetazos o empujones, incluso mientras sus puños sangraban por los fragmentos incrustados en ellas. Uraume observaba con los ojos muy abiertos. Nunca había visto a una criatura reaccionar tanto al dolor. La magia que antes parecía contener al monstruo estaba siendo completamente rechazada. La niebla gélida, antes densa, se disipó con el calor insano que emanaba de Berserker. Lo que antes parecía una victoria segura, ahora se volvía contra ella. Esto es, murmuró Uraume. Odio puro, qué familiar. Berserker la miró con una mirada vacía y salvaje. Había perdido lo que le quedaba de racionalidad. Ya no era el sirviente de Ilia. Era un titán enloquecido, guiado por instintos primarios. Bajó el cuerpo, respirando agitadamente como una bestia a punto de atacar. Y entonces, corrió. Uraume no tuvo tiempo para pensar, simplemente levantó un muro de hielo frente a él. Pero Berserker lo atravesó como si fuera papel. La onda expansiva arrojó a Uraume hacia atrás, estrellándose contra un árbol con fuerza. Cayó de rodillas, con sangre goteando de sus labios y sintiendo su cuerpo estremecerse. TSK, maldito monstruo. Berserker estaba avanzando de nuevo, y ella lo sabía. Si no encontraba una manera de terminar esto rápidamente, ni siquiera ella saldría con vida de esta pelea.
El campo de batalla pareció haberse congelado en el tiempo por un momento. Uraume, con los ojos entrecerrados, canalizó toda la energía maldita y fría que pudo reunir. El suelo bajo sus pies se cubrió de una fina capa blanca, y cristales translúcidos se alzaron como una tormenta atrapada en el tiempo. Con un movimiento preciso, hizo que las púas se dispararan en una formación circular, golpeando a Berserker desde todos los ángulos. Las púas le atravesaron la carne, atravesándole las extremidades, el pecho e incluso parte del cuello. El impacto fue tan fuerte que el cuerpo de Berserker salió despedido hacia atrás, estrellándose contra un árbol que explotó en astillas de madera. Silencio. El bosque helado se quedó en silencio por un instante, envuelto en una niebla fría y densa. El pecho de Uraume subía y bajaba con dificultad, y aún herida, intentó mantener la compostura. Caminó lentamente hacia el cuerpo caído, el aire a su alrededor era tan frío como la muerte. Se acabó, susurró, mirando los ojos abiertos y vacíos de Berserker, aparentemente sin vida. Pero entonces, un músculo se contrajo. La pierna de Berserker se movió casi imperceptiblemente. Uraume se dio cuenta demasiado tarde. Con un rugido monstruoso, Berserker saltó, con una velocidad absurda, y lanzó un puñetazo directo al abdomen de Uraume, rompiendo su defensa antes de que pudiera reaccionar. Grieta. El sonido del impacto fue seco. Uraume sintió que la armadura de hielo que había formado alrededor de su cuerpo se rompía desde adentro, como si fuera cristal. El dolor fue instantáneo y absurdo. El golpe la arrojó, chocando contra una roca cubierta de hielo, que se agrietó. Cayó de lado, escupiendo sangre, con los ojos abiertos y sin aliento. Berserker se tambaleó, sangrando por las espinas que se habían clavado en él, su cuerpo era una ruina viviente, pero la furia lo movía más que cualquier magia. Uraume intentó levantarse, pero sus piernas no le respondían. Respiraba con dificultad y la temperatura a su alrededor empezó a bajar sin control, como si estuviera desesperado. Miró a Berserker, quien ahora caminaba lentamente hacia ella, cabizbajo y con una respiración jadeante y animal. Ya no era un sirviente, sino una fuerza bruta e indomable. ¿Aún puedes luchar?, murmuró, más para sí misma que para él. Pero en el fondo, ella ya lo sabía. El monstruo todavía tenía fuerza. Y no se detendría. Mientras tanto, el bosque estaba en silencio, el olor a tierra mojada flotaba en el aire, y solo el sonido de los pasos apresurados del grupo rompía el silencio. Arturia aún me llevaba parcialmente, a pesar de protestar tímidamente cada 2 minutos. ¿Puedo caminar sola? ¿En serio?, murmuré avergonzada. Quédate quieta. Es tan ligera como una pluma, respondió Arturia con su calma habitual, a pesar del cansancio visible en sus ojos. Rin, que iba delante, apartaba ramas y hojas hasta que de repente se detuvo. Allí. Señaló. Entre los árboles y la bruma vespertina, apareció una casa abandonada, cubierta de musgo y parcialmente engullida por la vegetación. Las ventanas estaban destrozadas y el techo inclinado hacia un lado, pero aún así ofrecía refugio. Entraron con cautela. El suelo crujía a cada paso, pero las paredes aún sostenían la estructura. Una vieja chimenea ennegrecida dominaba la sala principal. Arturia me colocó con cuidado en un sofá polvoriento. No parece que haya nadie aquí, dijo Rin, después de revisar brevemente las habitaciones. Me acosté, suspirando. Todavía me dolía el cuerpo y me palpitaba la cabeza, pero había un respiro en el aire. Un raro momento de paz. Gracias, de verdad. Dije mirándolos a ambos. Arturia asintió en silencio, arrodillándose junto a la chimenea para intentar reavivar las brasas. Rin se sentó en el suelo, quitándose los zapatos y masajeándose los pies doloridos. Es extraño, murmuró Rin, rompiendo el silencio. Estar aquí, huyendo, en otra guerra, con gente de otras épocas, otras maldiciones. Miré el techo desgastado y respondí. No quería involucrar a nadie en esto. Pero ahora, siento que si no hacemos algo, esta guerra podría volver. Arturia levantó la vista con firmeza. Entonces, detengámoslo. Juntos. El fuego empezó a aparecer, pequeño, pero suficiente para ahuyentar el frío. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, como si el mundo estuviera esperando el siguiente giro del destino. No sabíamos que estábamos a punto de recibir noticias que cambiarían el curso de la guerra. Pero, por ahora, podían respirar. El crepitar de la chimenea llenó el incómodo silencio de la cabaña. Rin, cabizbaja, se miró la palma de la mano. Su cuerpo temblaba levemente, no por el frío, sino por una sensación mucho más profunda. No, susurró ella. Arturia y yo nos miramos fijamente. El sello desapareció. Rin mostró su mano, donde antes brillaba con fuerza el sello de mando.
Ahora solo quedaba piel lisa y sin marcas. Sentí como si algo le hubiera caído en el estómago. Permanecí en silencio, incapaz de mirarla a los ojos. Arquero, Rin dejó la frase en suspenso. Intentó mantenerse firme, pero tenía los ojos llorosos. Apreté los puños. La sensación de impotencia regresó con toda su fuerza, un peso aplastante que reconocí bien. Me recordó a la época en que Sukuna vivía dentro de mí. Los recuerdos volvieron como cuchillos en mi mente. Los momentos en que no tenía control sobre mi cuerpo, cuando las personas que quería proteger acababan heridas o muertas. Los momentos en que sentía que, por mucho que lo intentara, nunca sería suficiente. En aquel entonces, yo era un vehículo. Una carga. Una amenaza. Y ahora, incluso sin Sukuna, sentía que había fracasado otra vez. Archer había muerto luchando, para protegernos. Y yo no podía hacer nada. Lo siento, murmuré, rompiendo el silencio. Debería haber hecho más. Debería haber luchado junto a él. Arturia se acercó lentamente y se sentó a mi lado. No cargues con todo tú sola. Él sabía lo que hacía. Y si eligió luchar por nosotros, honrarlo significa continuar, no ahogarse. Rina sintió en silencio, aunque su tristeza aún era evidente. Respiré hondo, intentando contener la oleada de emociones que lo consumía. Ya no era el recipiente de Sukuna. Pero ella seguía siendo alguien que cargaba con cicatrices físicas, mentales y espirituales. Y ahora, con otra pérdida, esas cicatrices ardían. Pero aún podía hacer algo. Luchar. Por Rin. Por Arturia. Por Archer. Y quizás, para mí. El silencio que se cernía sobre la cabaña se volvió denso como la niebla después de la sentencia de Rin. Ella se cruzó de brazos, sentándose junto a la chimenea, mirándonos a mí y a Arturia, quienes miraban hacia otro lado excepto hacia ella. Si queremos sobrevivir a esto, ustedes dos necesitan recuperar energía. Y tú, Arturia, sabes tan bien como yo que la única forma válida en este estado, es la transferencia de maná. La voz de Rin era firme, pero había una ligera vergüenza que intentaba ocultar tras su tono autoritario. Arturia, que normalmente mantenía la expresión tranquila de un caballero, se sonrojó levemente, desviando la mirada hacia las tablas del suelo. No creo que sea necesario. Puedo seguir un rato más, dijo, intentando sonar segura, aunque el temblor en su voz delataba su agotamiento. Me quedé completamente rígido, aparentemente sin saber dónde colocar mis manos, mis ojos o mi alma. Transferencia de maná, ¿te refieres a eso de me atraganté con las palabras, y solo imaginarlo me ardía la cara? ¿Hay otra manera? No, respondió Rin secamente. El contrato entre ustedes dos se ha fortalecido desde el principio. Tienen los sellos de mando como apoyo. Sin transferencia directa, Arturia se desmayará pronto. Y Yuji, eres más débil de lo que aparentas. Esto podría ayudarlos a ambos. Arturia y yo nos miramos un momento. Ninguno parecía preparado para lo que eso significaba. La tensión entre nosotros era casi palpable, no por falta de respeto, sino por pura inexperiencia emocional con la situación. Arturia se aclaró la garganta, ajustando su postura e intentando recuperar su aire de caballero. Si es por la misión, y si es la mejor manera, entonces, acepto. Abrí los ojos de par en par. Yo también. Digo, si es necesario. Para sobrevivir. Rin suspiró con fuerza, masajeándose las sienes como si estuviera lidiando con dos niños nerviosos. Ustedes dos necesitan relajarse. No es que les esté pidiendo que se casen ni nada, es una transferencia de energía vital. Magia. La parte emocional, ustedes son los que complican las cosas. Solté una risa nerviosa y Arturia volvió a mirar hacia otro lado, con su mano apoyada ligeramente en la empuñadura invisible de su espada. Sabíamos que la guerra no esperaría a nadie. Y que, por extraño que pareciera, ese momento de incomodidad era solo una más de las docenas de decisiones difíciles que vendrían. Al final, la supervivencia era lo primero. Y la elección ya estaba hecha. Rin se levantó con un suspiro cansado y se cruzó de brazos, observándonos a los dos por unos segundos como si estuviera decidiendo si necesitaba dibujar la situación para nosotros. Les daré un tiempo para prepararse, dijo con un tono ligeramente burlón, casi como una hermana mayor que intenta ocultar su preocupación tras el sarcasmo. Veré si encuentro algo útil en esta cabaña. Quizás provisiones, quizás algo de privacidad. Estaba tenso. Vale. Transfiriendo maná, eso es todo, lo interrumpió Rin, que ya se dirigía a la puerta de la habitación. Y por eso es mejor que te deje solo. Lo último que quiero es oír ruidos raros y traumatizarme. Arturia tosió levemente y miró hacia otro lado.
Su compostura caballeresca una vez más fue sacudida por la atmósfera incómoda. Estás siendo, innecesariamente dramático. Dijo, pero su voz no tenía la firmeza que tenía antes. Estoy siendo práctica, respondió Rin, con la mano ya en el pomo de la puerta. Y tú también deberías serlo. Deja atrás el orgullo o la vergüenza te impedirá el paso. Tu vida, y la nuestra, depende de ello. Y con esas palabras, Rin salió de la habitación, dejando que la puerta crujiera suavemente al cerrarse. Un silencio denso se apoderó de la cabaña. Me rasqué la nuca, sin saber qué hacer con las manos, mientras mi mirada iba de un rincón a otro de la habitación. Entonces, empecé, intentando sonar natural, pero casi se me quebró la voz. ¿Cómo empezamos? O sea, necesitamos un círculo mágico. Arturia, aún sentada, respiró hondo. Al mirarme, su expresión era más firme, como si hubiera recuperado su postura de guerrera. No necesitamos círculos. Solo concentración, y confianza. Se levantó lentamente y, por un instante, sus ojos se encontraron con los míos. Había miedo, por supuesto. Pero también una comprensión silenciosa. Estábamos al borde de algo mucho más grande de lo que podían controlar. La guerra era implacable y nos necesitábamos mutuamente. Hagámoslo bien, dijo en voz baja. Y cuando esto termine volveremos por ustedes. Por todos ustedes. Asentí. Allí, en medio del bosque, dentro de una vieja cabaña y lejos de todo lo que nos era familiar, ambos nos preparamos no solo para la transferencia de maná, sino para enfrentar el peso real de nuestras elecciones. El silencio entre Arturia y yo era casi absoluto, roto solo por el sonido lejano del viento golpeando las paredes de la vieja cabaña y el suave crujido de la madera bajo sus pies. Respiré hondo, intentando encontrar valor en medio de la tensión que le oprimía el pecho. Me temblaban ligeramente los dedos, pero apreté el puño. Había algo más pesado allí que la vergüenza o el nerviosismo. Era la mezcla de agotamiento, responsabilidad y griega. Algo indefinido, que había ido creciendo desde que sus caminos se cruzaron. Miré de reojo a Arturia. Estaba sentada, casi como una estatua, con los brazos pegados al cuerpo y las manos fuertemente entrelazadas, tan discretamente que cualquiera pensaría que era parte de su postura noble y firme. Pero me di cuenta. Siempre me daba cuenta cuando alguien intentaba ocultar su dolor. O su miedo. O su duda. Lo hacía constantemente. Incluso sin decir nada, podía sentir su nerviosismo. Ella también podía sentir mi miedo. Era casi como si nuestras respiraciones estuvieran sincronizadas, cortas, vacilantes, pero aún intentando encontrar un ritmo común. Así que me acerqué a ella, lentamente. No dije ni una palabra. No hacía falta. Simplemente, me moví, dejando que mis pasos me llevaran hasta ella. Arturia levantó la vista un instante y nos miramos fijamente. No había desafío en su mirada, ni dureza. Solo un silencio que decía, yo también lo intento. Nos quedamos allí, tan cerca que podían oírse la respiración. Extendí la mano, vacilante, y toqué la suya con cuidado, como si fuera algo sagrado. Ella no se apartó. En cambio, sus dedos se entrelazaron lentamente, casi como si nos estuviéramos agarrando a algo para no hundirnos. La transferencia de maná era un ritual entre maestro y sirviente. Pero en ese momento, parecía más que eso. Era un pacto silencioso. Un vínculo forjado no con palabras, sino por la vulnerabilidad mutua. Aún teníamos miedo. Aún teníamos incertidumbre. Pero en ese momento, se nos permitió confiar el uno en el otro. Y el tiempo pasó, como respetando el silencio entre nosotros. La tenue luz de la tarde se filtraba por las rendijas de las ventanas de la cabaña, envolviendo la habitación en una suave y cálida sombra. El silencio entre nosotros persistió, no por falta de palabras, sino porque no eran necesarias en ese momento. Era el tipo de silencio que decía más que cualquier confesión. Arturia y yo estábamos en la cama, una al lado de la otra. Las tablas crujían suavemente bajo nuestro peso, pero ninguna parecía notarlo. Aún sentía el calor de su mano en la suya. Un calor firme pero vacilante, como si Arturia oscilara constantemente entre el deber y algo que no se atrevía a nombrar. Miró hacia atrás, intentando comprender. Tantas batallas, tantas pérdidas, tantas promesas incumplidas. Y, sin embargo, allí estaba. Firme. Presente. Pero por primera vez, también era vulnerable. Se notaba en la forma en que sus hombros estaban un poco más bajos. En la forma en que no podía sostener mi mirada por mucho tiempo. Y me acerqué a ella, poco a poco, como dándole tiempo para retirarse si quería. Pero no lo hizo. Levanté la mano y la posé suavemente sobre su mejilla. Mis dedos recorrieron con cuidado la curva de su rostro.
Cerró los ojos, como si ese simple gesto hubiera roto un muro invisible. Cuando volvió a abrirlos, había algo allí. Una aceptación silenciosa. Una rendición. Entonces me incliné lentamente, sintiendo que mi corazón se aceleraba, y la besé. Fue un beso suave al principio, casi tímido, pero lleno de sentimiento contenido, como si ambos dejáramos escapar un suspiro contenido durante demasiado tiempo. Sus labios eran cálidos y firmes, y ella nos devolvió el beso con la misma intensidad delicada, dejando que ese momento expresara todo lo que aún no sabíamos cómo expresar. Allí, en medio de la fatiga, el dolor y el caos del mundo que nos rodeaba, nos encontramos en un momento de pausa. Nuestros dos corazones estaban marcados por batallas y derrotas que, por un instante, se encontraron al mismo ritmo. Y en ese beso silencioso, todo cobró sentido. Aunque solo fuera por un instante. Arturia y yo seguíamos unidos, sentados en la vieja cama, donde el tiempo parecía haberse ralentizado. El beso que habíamos compartido, aunque breve, contenía deseo. Cuando nuestros labios se separaron, mantuve mi frente pegada a la suya. Mis ojos seguían cerrados, como si estuviera absorbiendo ese momento, esa cercanía que, por alguna razón, parecía más real que cualquier otra cosa que hubiera sentido últimamente. Fue entonces cuando murmuré en un tono ligero y casi provocativo, formándose una pequeña sonrisa en su rostro. Entonces, el legendario rey de Gran Bretaña también sabe besar. Arturia arqueó una ceja sorprendida, pero no pudo evitar el ligero rubor que le inundó las mejillas. Apartó la mirada, intentando mantener su compostura habitual, pero no lo consiguió. Sus labios la traicionaron con una pequeña, discreta pero sincera sonrisa. Era la primera vez que dejaba escapar algo tan humano en tanto tiempo. Tonto, respondió ella, casi en un susurro, con un toque de ironía que disimulaba su vergüenza. Reí suavemente, un sonido suave y extraño. Sin dejar de mirarla, comencé a desabrocharme la camisa lentamente, dejando al descubierto mi cuerpo marcado por la batalla. Cicatrices antiguas y nuevas, algunas aún moradas, otras ya desvanecidas. No había malicia en el gesto, solo sinceridad. Una aceptación de la vulnerabilidad. Una silenciosa petición de confianza. Arturia me observó en silencio. Ella comprendía. Más que nadie, comprendía el peso de la decisión. La transferencia de maná era necesaria, pero había algo más. Había algo formándose entre nosotros que ya no podía ignorarse. Algo que no era solo pragmatismo ni estrategia. Ella también extendió la mano, quitándose lentamente el guante de la izquierda. Sus dedos temblaron un instante, pero no dudó. Mis ojos verdes eran firmes y decididos, aunque llenos de emociones contradictorias. No se dijeron más palabras. En ese momento, el mundo exterior seguía en guerra. Pero dentro de esa cabaña, por un breve instante, dos corazones cansados se refugiaron el uno en el otro. La tenue luz de la luna se filtraba por las grietas de la madera antigua, tiñendo la habitación de un resplandor pálido y sereno. El mundo exterior seguía en guerra, pero dentro, el tiempo parecía contenido en un suspiro. Toqué la piel de Arturia con la delicadeza de quien sostiene algo sagrado, no como guerrero ni como rey, sino como mujer. Ella, a su vez, se dejó despojar de su armadura invisible, de la armadura del deber y el honor, revelando una humanidad silenciosa que rara vez mostraba. Cuando nuestros cuerpos finalmente se unieron, fue como si ambos hubieran cruzado un umbral invisible, no solo de carne, sino de espíritu. La calidez que se extendió entre ellos fue más que física. Fue un vínculo, una fusión entre dos que habían perdido tanto y ahora encontraban refugio el uno en el otro. Sus movimientos eran lentos, vacilantes al principio, como si buscaran un ritmo que transmitiera más confianza que urgencia. Su respiración agitada, sus ojos cerrados, sus dedos entrelazados, todo decía más que las palabras. El sonido de la madera crujiendo suavemente bajo la cama, el susurro casi inaudible de los nombres del otro, los besos que buscaban más que placer. Buscaban consuelo, curación, redención. Cuando finalmente se dejaron llevar por la marea del momento, no hubo prisa. El clímax no fue un estallido abrupto, sino un silencio profundo, como el batir de alas de algo que finalmente ha encontrado la libertad. Y cuando sus cuerpos yacían uno junto al otro, envueltos en un calor compartido y una vulnerabilidad expuesta, sentí, por primera vez en mucho tiempo, que ya no luchaba solo. Arturia también. Allí, en la cabaña olvidada por el bosque, dos guerreros se reconocieron como algo más que eso. Como personas. Como refugio. Ring golpeó suavemente la puerta, su voz sonaba casi casual, pero aún con ese típico toque sarcástico. ¿Ya terminaron de compartir maná o todavía están tratando de averiguar cómo funciona? Al otro lado, silencio.
Luego, un leve sonido de movimiento, como si alguien se ajustara la ropa a toda prisa. Respondí con la voz entrecortada, intentando parecer normal. Ese sí. Se acabó. Arturia, siempre tan firme, apartó la mirada, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Intentó recuperar su expresión seria y caballeresca, pero la calma forzada en su rostro delataba su agitación interior. Rin entró con un suspiro, cruzando los brazos y sus ojos, escaneándolos a ambos con una mirada de lo sabía. Espero que al menos lo hayan hecho bien. Ya no nos quedan muchos sirvientes y no podemos seguir haciendo esto todo el tiempo. Me sentí aún más incómodo, y Arturia intentó cambiar de tema. Tenemos que prepararnos. Si Berserker, Uro e ella siguen por aquí, no tenemos mucho tiempo. Rin sonrió desde su rincón. Podía ser provocadora, pero en el fondo se sentía aliviada. Estaban vivas. Y, de alguna manera, más fuertes juntas. Así que vamos. La próxima batalla no esperará a que se tomen de la mano. Sobre eso. El suelo circundante estaba agrietado, los árboles destruidos, el bosque demasiado silencioso, como si la naturaleza misma hubiera huido de la furia del monstruo. Uraume yacía entre los escombros del hielo roto, con sangre goteando de la comisura de su boca, los ojos entrecerrados y respirando con dificultad. Su ropa blanca, marcada con manchas rojas y lágrimas, contrastaba con el frío que aún emanaba del suelo circundante. Intentó levantarse, apoyándose en los brazos, pero sus huesos protestaron a gritos. El dolor era insoportable. Aún así, obligó a su cuerpo a obedecer. Había algo en su interior que no le permitía rendirse. Quizá fuera la lealtad a su cuna, quizá solo el orgullo de no ser vencida. Frente a él, Berserker seguía de pie. Sus movimientos eran más lentos. Sus rugidos, aunque furiosos, sonaban más roncos, como si su cuerpo se desmoronara ligeramente. Pero ella no sabía que solo faltaba una vida para el final. Todo lo que Uraume vio fue una bestia que aún ansiaba la muerte. Escupió sangre en el suelo, jadeando, y susurró para sí misma. TSC, no puedo caer aquí. Se levantó lentamente, mientras el hielo se formaba poco a poco en sus pies y subía por sus piernas, como una armadura improvisada. Espinas de cristal empezaron a emerger de los árboles a su silenciosa orden. El frío regresó, y con él, su deseo de victoria. Incluso sola. Incluso herida. Seguía siendo una maldición viviente. Y si esa grotesca criatura cayera, sería con ella llevándoselo al infierno. Los dedos de Uraume temblaban, ya no solo por el frío que dominaba, sino por el límite de su cuerpo mortal. Su estigma maldito estaba casi agotado, su visión se sonrojaba en los bordes, como si el mundo se derritiera lentamente, irónicamente, para alguien que dominaba el frío. Pero incluso en ese estado, se negaba a caer. Un último aliento de voluntad la encendía, una fría convicción, una furia silenciosa. Concentró la poca energía maldita que le quedaba en los pies y, con un nudo de dolor, pisó el suelo con fuerza. La tierra tembló. El sonido fue como el crujido de miles de cristales rompiéndose a la vez. Una ola blanca se extendió por el suelo en todas direcciones, una escarcha viva, brutal y cruel que lo engulló todo a su paso. Los árboles murieron congelados en un instante. Las piedras eran blancas. La misma luz del sol pareció perder calor, volviéndose pálida y gris. Berserker rugió, intentando avanzar, pero sus pies se quedaron pegados al suelo. El hielo se le metió en las piernas, como cadenas que le rompían las articulaciones. Luchó, su cuerpo se desgarró los músculos intentando moverse. Pero Uraume no se detuvo. El frío eterno, dijo, su voz resonando como una maldición ancestral, no es solo temperatura. Es abstinencia. Es la muerte que nunca calienta. Levantó el brazo, con los dedos crujiendo por la tensión, y una gigantesca columna de hielo se formó sobre ella, lisa, brillante, perfecta como una lanza divina. Era tu última carta. Toda la energía restante, canalizada en una sola flecha gélida. Nadie resiste el frío eterno. Berserker. Con su brazo tembloroso, bajó la mano y la espina se desplomó del cielo como un juicio. El corazón de Berserker fue traspasado de arriba a abajo. La criatura lanzó un grito grotesco e inhumano que no solo reflejaba dolor, sino frustración. Un ser que jamás retrocedió, ahora obligado a inclinarse ante la muerte. Se tambaleó, con la mirada vidriosa, y luego, cayó de rodillas. Un último temblor recorrió su cuerpo antes de disipar la niebla y el polvo mágico. Uraume cayó poco después, exhausto. La nieve empezó a caer, fina y silenciosa, cubriendo el claro con un velo blanco. Una tumba fría para una bestia inmortal. Ella sonrió débilmente y la sangre goteaba de sus labios. Descansa, en el hielo. Heracles.
Fin del capítulo 17.